When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Hey, come on, yeah. I don't want the fame, 'cause I don't want a two-step with me, come on. Tiempo de magia. Two-step with me, come on. Do what you tell me. Actually, 1, 2, 3, talk. Bueno, muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia. Este es un podcast donde hablamos de la mente, hablamos de magia, de percepción, mentalismo, pero también tenemos otros temas como innovación, creatividad, tecnología, cosas también cotidianas, un poco, de conversaciones más tranquilas como para hacernos también compañía a lo largo del día. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo que ya ha estado en otras transmisiones donde hemos compartido magia, hemos conversado de varias cosas. Un aplauso, señores, para Esteban Molina. Esteban, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar un ratico aquí, tranquilos, relajados, tomándonos un cafecito, que esa es como la dinámica. Claro. Hoy Uy, desaparece, es un café hago mágico. Magia también, ¡fua! ¿Cómo? Aparece. Café invisible. Qué brutal. Ahí lo desaparecí ya. Eso veo yo, eso veo. Sin Salavín. Ey, parce, ¿por qué no haces así? O sea, sin Salavín, polvitos mágicos. Sin Salavín. O sea, ¿de qué viene eso que dicen los magos así? Yo no sé. Tiene una historia. Yo siento que debería saber la historia, la verdad debería. Alguna vez me contaron lo de Abracadabra, porque Abracadabra sí, me la también sé, es... contámela. No, te iba a decir que alguna vez me la contaron, pero no me acuerdo. No. No me acuerdo de la frase, pero todas las historias de magia, pues las historias alrededor de la magia siempre son súper antiquísimas, o sea, todo es súper antiguo. Hay un dato y es que se dice que la magia más antigua que hay registros de ella, si no me equivoco, es 2000 años antes de Cristo. Epa. Que es la magia de los cubiletes, que seguramente alguna vez has escuchado. De pronto no cubiletes, porque cubiletes suena como una palabra muy sofisticada, pero la de los vasitos y la bolita, 3 vasitos y una bolita. Sí, sino que los magos le decimos cubiletes y es como para sonar mejor, que suene mejor. Pero sí, ¿dónde está la bola? Que muchas personas creen que es un juego de velocidad de las manos, pero es un juego de magia, no se puede ganar. La gente sigue el vaso incorrecto. Entonces, con técnicas de magia, por no revelar aquí pues del todo el secreto, pero con técnicas de magia vos realmente estás siguiendo el vaso equivocado, entonces puede que no esté la bolita en ningún vaso o esté en otro vaso y se crea la ilusión cuando, estaba aquí, y en ese momento es que aparece. No. Qué cool, qué cool. Sí. Pero imagínate, 2000 años antes de Cristo, ese es el chisme, pues, que hay registros de esa época. Así de todos los días se aprende. Sí, ¿viste? pero me queda de tarea para un próximo podcast. Lo voy a investigar sobre frases de magia, porque es que alguna vez me contaron la abracadabra, pero no. Eso tiene que tener historia. Es que pues es mucho de lo que nosotros decimos y frases de que nosotros decimos, incluso los refranes son demasiado viejos y normalmente tienen una historia detrás. Y incluso las historias son hasta muy sencillas y muy obvias ante la frase. Sí, que uno se la cuenta y ya es evidente. Como, con razón decimos, salió a caballo, por ejemplo. Salió a caballo es el de la historia de los ¿cómo es que llama estos manes? Los arrieros que pasaban el portón y como iban con toda la recua, no les quedaba difícil bajarse y volver a cerrar el portón, entonces pasaban a caballo. Y dejaban eso ahí abierto. Pues no sé, cosas, o sea, que tienen sentido, pero no sé por qué dice uno que pasó a caballo. O sea, que, por ejemplo, mi mamá, eso salió a caballo, no cerró la puerta. Sí, no sé. mis papás también me decían, salió a caballo, que era que dejó la puerta. Todo eso todas las frases tienen una historia detrás. Eso que se va pegado en el lenguaje y claro, lo repite sin saber. Y tienen su fondo ahí
cultural, o sea, hablan de Otra vez, la vea, costumbre. Salabín, Mira cómo aparece esa taza, o sea, tienes que enseñarme cómo haces eso. paparapín. Yo la oculto aquí, no. Sí, sí, sí. Esta taza de café, bueno, puede que en este momento haya personas que estén escuchando el podcast, no viéndolo, les explicamos que es que Esteban cuando pasa la taza a un lado de la pantalla se desaparece, ¿no? Porque tiene este efecto en el fondo que está en la oficina, ¿cómo es? El chroma key, ¿no? Sí, el zoom me tira El el fondo. fondo atrás. Yo en este momento tengo esta taza que es como aluminio. Me gusta no solamente pues por el diseño que es como todo minimalista, no sé, es bacano, pero esta taza mantiene el café caliente más o menos durante una hora. Perfecto, Es buenísima. perfecto. Y apenas para el clima de hoy, aquí está haciendo mucho frío. Entonces necesito doble poder de café. Genial, genial. Es necesario a estas horas y con el frío. Esteban, de pronto hay gente que no ha visto las otras transmisiones que hemos hecho. ¿Quieres contar de pronto brevemente qué haces vos en este momento? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Dale. Pues Esteban Molina, soy ingeniero de sistemas, ando desde hace ya tiempo manejando Globan acá en Medellín. Globan, ese que se ve ahora en el fondo, es una compañía de tecnología, una de las compañías más grandes de tecnología de Colombia, que es una empresa argentina. Eh, Somos más de 3.500 personas en Colombia y en Medellín particularmente somos más de 1.300. Hacemos de todo tipo, exportamos tecnología para Estados Unidos y Europa mayormente. Y el nombre no suena mucho, pero lo que hemos hecho sí. Entonces, por ejemplo, hacemos parte de la construcción de FIFA, trabajamos con Disney, entonces todas las interacciones de Disney. Eh, por ejemplo, el primer banco digital, completamente digital, lo construimos en compañía del Banco Santander y otro montón de cosas que hemos desarrollado. Y lo que más interesante es que Globan, Colombia, es como es uno de los sitios donde más se construye toda la tecnología para el mundo. Entonces, Wow, y desde muchas de esas acá. cosas pasan acá. Es muy Bien, interesante. bien. Sí, es bastante sorprendente, hermano. Y ahorita que decías FIFA, yo no soy muy fanático del fútbol. Yo sé que vos sí sos bastante fanático Sí, sí, a mí me del encanta. Nacional, sobre todo. Salabín. Pero los manes que trabajan en la parte de FIFA deben estar locos. O sea, es el trabajo soñado, ¿no? Como, mira, yo diseñé esto, yo estoy, no sé, programando a Messi. Alguna cosa de esas así, me No, imagino. eso tiene un montón de temas. Por ejemplo, en Argentina está el estudio pues de gaming que se encarga de hacer todo ese. ¿Has visto como ese vestido que tiene unos El punticos? motion capture, que Eso, entonces ponen a los actores a moverse y a moverse se y los... captan el movimiento y eso se tiene que programar. Entonces tiene que haber una inteligencia artificial para que el muñequito, depende de la situación, tome la decisión reaccionen. de cómo moverse. Sí, es muy interesante. Y, por ejemplo, lo que me parece más teso todavía es hacer las pruebas. O sea, porque, por ejemplo, al principio cuando yo entré a Globan, que me contaban que nosotros estábamos trabajando con eso, me decían, que el game testing y no sé qué, yo me imaginaba, uy, uno jugar Play todo el día, Estoy acá que le paguen probando. para jugar. No, y les toca hacer la parte que es maluca, de poner el jugador a correr la cancha todo el tiempo, independientemente de lo que pase en el partido, o hundir los botones que no son para chutar, pues hacer un montón de Sí, pruebas a ver dónde locas. falla, por dónde hay que mejorar la cosa. Obviamente está la parte funcional de hacer que funcione, de que juegue bien y que partidos normales, pero habrá muchas cosas que no. Pero es muy interesante, es muy interesante. Incluso es tan complejo que el mismo PlayStation, la misma marca Sony, entrega como unas consolas que solamente sirven para desarrollar. Entonces esas consolas, digamos, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, no se podían sacar de la oficina porque eso está, o sea, eso es un hueco de seguridad porque ahí se prueban muchas cosas. No, pues imagínate dónde Entonces, se... eso tiene más seguridad que un banco. Entonces la consola tiene que estar conectada en un lugar. Entonces ahora con el tema de pandemia fue muy complejo
porque había que conectar la consola de una forma particular para poder que los desarrolladores en casa pudieran conectarse a la Play y probar lo que iban haciendo. Entonces, tiene todo un tema. Es un arte. Finalmente es un arte. Vos sabes si de pronto, bueno, esto ya es muy específico, pero con lo de motion capture, yo he tenido la duda. Los jugadores no son los que son capturados, son actores, ¿no? No, Supongo yo. jugadores también. Sí. Sí, sí, claro. Todo lo que es las fintas y las jugadas complejas, incluso los estilos para chutar. Por ejemplo, has visto que Ronaldo se para de cierta manera para chutar y todo Sí. eso se emula. Eso tiene que ser capturado con los Por él. jugadores. O sea, le llaman al hombre, le ponen el traje, haga lo suyo, capturan y... Epa. Ujú. Sí, los grandes jugadores sí tienen que pasar por incluso la toma de la cara. Ahora ya digamos ha evolucionado mucho el tema de la inteligencia artificial para recrear, pero antes era que él iba a un sitio el jugador y le tomaban fotos de diferentes lugares y ya había un software que generaba Montaba la el modelo. textura, la cara. Y ya muchas de las cosas es con inteligencia artificial. Sí, ya ahora cualquier video es editable. Cogen la cara tuya, la estudian y generan un tiempo de magia donde una inteligencia artificial está creando lo que vos decís. Claro, hacen... ahora todo este tema del deepfake, ¿no? Está Epa, cogiendo y una hay todo un fuerza. arte también Tesísima. para poder, la inteligencia artificial inversa, es como el hackeo de la inteligencia artificial, es como identificar qué es falso y qué es real. Claro, yo no sé programar ni nada de eso. Yo lo más avanzado que he hecho de programación es un poquito de realidad aumentada. Cuando hace años pues estaba en la universidad, le cacharría a eso. Pero el tema del deepfake me parece muy interesante porque uno va viendo el proceso. Pues al menos yo bajé un software que sacaron muy para dummies, pues por así decirlo. Unity o cuál. Aquí lo tengo, te puedo decir en este momento. Se llama... Uy, momento, que abrí la ventana donde no era. Es que tengo las carpetas de los que he estado entrenando. FaceSwap se llama, FaceSwap, perdón. Ok. Ujú. Es muy intuitivo, pues, como para dummies. Entonces, o sea, literalmente la programación o sea, yo le cacharré a uno Muy sencillo. que había que copiar el código, pegarlo y tal, pero era súper complicado con este. Es como, escoja la librería donde están las caras A para entrenar. Entonces, las caras B, pone las caras B y aprende. Y entonces empieza, y van mostrando la cara A, la cara B y cómo la red intenta emular esta expresión, pero con esta otra cara. Y empieza, y entonces al principio es una cosa toda pixelada, toda fea, y empieza a coger forma, y uno lo deja horas, y se va viendo, es una cosa súper rara, pero me parece como tan fascinante. Sí, sí, es todo un mundo. No, y el proceso, hay ya procesos distintos de entrenamiento de redes, en donde, por ejemplo, la inicial era que vos le decías, pues la más sencilla es que vos le dabas todo como lo que vos decís, las caras, y le decís, todas estas son caras, un montón de fotos, y todas estas son caras. Entonces él empieza a entender todo lo que hay ahí, y dice, bueno, ya sé reconocer cuando me tiren otra imagen nueva, que es una cara y que no. Digamos que es el proceso de aprendizaje como con el niño, que Sí. vos, por ejemplo, a la chica le muestras un perro y es un dálmata, por ejemplo, pero después le mostras un Rottweiler y ella ya sabe que es un perro, ¿sí me entendés? Claro. Independiente que sea de diferente forma, pero ya, bueno, de pronto por ahí ve un pony y va a decir, es un perro, no, eso es un caballito, y ya empieza como a hacer las diferencias. Claro, o sea, ve la diferencia y dice, bueno, es que cuando son más grandes y tienen estas características. O sea, es que son cosas Exacto. muy obvias para uno, Pero es pero un proceso natural de aprendizaje. Y ya después está el otro, digámosle, el nuevo método, nuevo entre comillas, que es el que pasa igual, pero vos entrenas otra herramienta que lo que le dice es como que genera imágenes falsas, ya no las toma la realidad, sino que empieza a generar imágenes falsas y se las hace pasar al ente inicial para decirle como, vea, esto es también otro perro, pero entonces empiezan a jugar a quién es capaz de engañar al otro. Ese es el proceso de engaño. Entonces, ok.
el objetivo del uno es hacer creer a la primera que la imagen que está mostrando es real, y el otro tiene como objetivo identificar que eso no es un perro real. O sea, que ya sabe diferenciar perros, pero que ¿Cuáles esos perros... son los que no son reales? Ah, claro, es como, sí, yo había leído algo de eso, es como el deepfake, como la inteligencia de defensa, como para que empecemos a identificar Correcto, cuando estén haciendo cosas exacto. que el humano no sea capaz Entonces, de diferenciar. exacto, entonces el resultado de eso es que es mucho más rápido y mucho más eficiente la adquisición del conocimiento, porque entonces tenés el reto adicional de que, o sea, no solamente aprender, sino engañar al otro ente. Entonces, claro, los docentes se tienen que perfeccionar para poder ser mucho más precisos. Entonces, de Yo, ahí sale todo lo que ya es, de ahí sale lo del deepfake, que es toda la generación de contenido adicional. No, pues que vos ves un paisaje y vos decís, uy, ¿dónde será esto? Y es un paisaje creado. que vos lo ves y crees fielmente que es la naturaleza, y no es creado todo. Yo quisiera poner un poquito en contexto para la gente que nos está viendo o escuchando, porque estaba pensando como de pronto esto estaba muy abstracto y creo que es súper interesante, pero lo voy a poner como en términos como yo lo entiendo y vos me corregís si de pronto está mal. Dale, dale. Pero que el deepfake, para la gente que nos está viendo o escuchando, es cuando uno coge una red neuronal o una inteligencia artificial, la entrena con unas imágenes para que aprenda, para que entienda cómo esas imágenes son percibidas y pueda crear otras que se van a ver tan reales como esas. Ujú, Y eso correcto. yo creo que se ha popularizado mucho con las caras, entonces pueden coger la cara de Donald Trump, entrenan esta inteligencia artificial para que aprenda cómo habla Donald Trump y luego pueden coger cualquier otra persona, ponerla a hablar y cambiarle su cara por Donald Trump. Entonces ya sabe cómo sonríe Donald Trump. Entonces le pega la cara de Donald Trump y o sea, es casi imposible diferenciar eso del video original. Y con la ¿Sí? voz, con todo, es capaz de entrenar todo, 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 todo. Proceso. Entonces, Por eso la base de entender la inteligencia artificial es un proceso repetitivo. O sea, todo lo que sea repetitivo es capaz de aprenderlo. Entonces, por más que queramos, hablamos igual, tenemos la misma entonación, hacemos las mismas caras. Son N mil caras que uno puede hacer en el día, pero pero la hay un inteligencia número artificial, de caras. exacto, exacto, es capaz de manejarlo, y como la ve repetida, 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 es capaz de procesarla Encontrar los y patrones. exacto, tal El, cual. hay un proyecto que yo estaba buscando y creo que eso lo cancelaron, que estaba sacando Adobe, creo que era. Eh, no me acuerdo en este momento el nombre, pero es esta misma gente que hace Illustrator, Photoshop, Premiere. Ah, sí. Ujú. Y era de inteligencia artificial para la voz, era como un plugin para el Audition o algo así. Ellos sacaron el demo en el 2018 y yo no sé si cancelaron el proyecto o qué, porque iba a salir como en el siguiente release y no volvieron a decir nada. Y he visto mucha gente que ha preguntado por eso en internet, que básicamente vos cogías las librerías de la voz, entonces coges el discurso, varios discursos, se los alimentas a la red, pero tiene esa interfaz tan amigable que manejan estos software, pues entonces escoges los Ujú, archivos, le das procesar, procesa y después escribís, simplemente escribís lo que quieras y lo dice la voz con la entonación, las pausas, todo, puedes corregir tal cual. discurso, entonces si tenés un voiceover o un narrador que iba a decir el 25 de septiembre se lanza tal película y cambió la fecha, entonces puedes alimentarlo, coges y le decís, no, ya es el 31 no sé, de noviembre, pues no sé, cualquier otra fecha, y no lo nota uno. Total. Es De hecho, hay un increíble. desarrollo, no me acuerdo cómo se llama en este instante, pero lo habían discutido en las charlas de inteligencia artificial, que es un traductor. Ujú, Entonces vos te pones los audífonos, que es el punto donde ya entra también la disyuntiva en habrá necesidad de aprender inglés, o sea, para un futuro. O sea, en este momento es importantísimo sí, aprender inglés, claro. pero en el futuro, con todo este avance de inteligencia artificial, ¿tendrá sentido o no? Entonces este desarrollo lo que hace es que yo hablo, la inteligencia artificial me escucha, y vos vos que sos mi interlocutor, yo hablo en español y vos me escuchás a mí, mi voz, hablando en inglés.
traduciendo tal cual lo que te estoy diciendo. En tiempo real. Exacto, en tiempo real. Y cuando vos me contestás, yo te escucho a vos con tu voz hablándome en español. Si vos me contestás en inglés, pues que sabiendo que somos dos personas que tenemos idiomas distintos y no conocemos absolutamente nada del otro idioma. Entonces es un traductor en No, simultáneo con eso el ya cambio es de... Sí, misión es otro imposible, nivel. no sé, una cosa así como de los supersónicos, Minority Report, una vaina así como de película. Total, todo es lo que hablamos la otra vez, lo que uno se imaginó en las películas, cada vez es mucho más posible. Claro, está mucho más cerquita de todo eso. Esteban, cambiando un poquitico de tema, me Dale. acordé la vez pasada que estuvimos hablando también de... Es que es un cambio abrupto, pero la idea es acá conversar, no quería que se nos pasara el tema. Es el tema de las profesiones, o sea, vos sos ingeniero y ahora te dedicas a algo que tiene mucho que Administrativo. ver, pero Ujú. es más en otro campo. Yo soy diseñador industrial y me dedico a una cosa completamente diferente, que es la magia. Y creo que puede ser interesante si hablamos de ese proceso para las personas que nos escuchan. Yo qué sé, de pronto alguien se siente identificado, le ha pasado algo similar y un poco de feedback no nos hace mal, ¿no? De escuchar la Está experiencia bien. de otra persona. ¿Cómo ha sido ese proceso para vos? El estar en ingeniería y pasar a esto. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues la realidad es que, digamos que no fue un proceso donde la decisión fue como directamente mía. O sea, pues yo siempre he estado metido en temas de tecnología, terminé ingeniería de sistemas y pues sí siempre, lo que sí tenía claro era que no iba a programar porque pues no, o sea, me gusta, pero tengo tendencia a la perfección, entonces como que nunca era capaz de entregar el software completo, siempre como que le veía que me faltaba más y que le podía hacer más cosas. Sí, Entonces claro. eso no funciona Sí, no cuando iba vos sos con desarrollador vos. porque había que entregar algo en algún punto y me complicaba. Entonces me fui por otro lado, por el lado de la calidad de pruebas y hacer varias cosas. Y con el tiempo es natural, digamos, pasar desde el área de pruebas, de la área de calidad, a la gestión del proyecto. Digamos que hay mucho que se encuentran. Y por ahí me fui yendo para el tema administrativo y cuando menos pensé ya tenía a cargo la responsabilidad de operar un site, por ejemplo. Entonces fue como un proceso de crecimiento lateral, pero llevándome de lado, soltando cada vez más todo el tema de tecnología Fue muy orgánico, pues ahí la transición. exactamente. Y dentro de todo encontrando la pasión, pues que yo creo que de eso se trata, pues. Si bien hoy te puedo decir que me gusta mucho lo que hago, todavía no está 100% mi pasión orientada a eso. Cada vez veo que la administración sí puede ser el vehículo para llegar a tener la pasión 100%, pero quizás administrando otro tipo de cosas. Por ejemplo, soy más de campo, soy más de la naturaleza. Cada vez, por ejemplo, ahora que el tema de pandemia nos obligó a salir de la oficina y me tocó venirme para el campo, por eso es donde estoy en la finca con la familia, para estar todos juntos y demás, alejados de cualquier posible infección. Eh, como que me siento más a gusto, estoy más tranquilo, estoy como más en Claro. paz, entonces es hacia allá como que veo que va a ser el futuro. Me veré manejando alguna cosa de fincas, totalmente distinto de alejado a la tecnología, pero es un proceso como paulatino, pues lo veo Claro. cada vez más hacia allá. Me Y parece yo teso creo eso. que eso, dale. No, no, pues que te iba a decir que me parece teso eso en el sentido en que yo creo que a veces uno se encariña con uno mismo. Pues, o sea, con la idea de lo que uno es y lo que ha sido. Y a eso uno a veces lo puede limitar, pero yo creo que también es aceptar que la vida tiene unos ciclos y tiene unos momentos. Y si uno está abierto a cambiar, creo yo que puede ser más feliz, no aferrado como de tantas cosas. Pues aferrado Total, hasta uno mismo. exacto. Y es que finalmente, también como para ligar lo que veníamos hablando, eh,
Ahora hay mucho miedo en todo el tema de inteligencia artificial, de los trabajos que se van a perder. Yo creo que antes del tema COVID era como lo que más se hablaba, todo esto de la cuarta revolución y todo lo que viene y no sé qué. Entonces también ha puesto sobre la mesa mucho la discusión de no solamente que el trabajo debería ser pasión, sino que va a existir necesidad de reinventarse, que es la palabra que hoy se puso de moda, pero que existía desde antes, y es que uno tiene tres caminos, o tres, digamos que el cambio se enfrenta desde tres puntos, y es la necesidad, es porque hoy estoy en un punto donde para poder seguir creciendo necesito eh, ampliar, que es más o menos lo que me pasó a mí, que era como yo iba por un camino, pero por la misma necesidad de la organización y la misma necesidad de también desde mi carrera era como, bueno, hay que pasar a otro lado. La obligación, por ejemplo, hay mucha gente que ahora ha perdido el trabajo Sí, y claro. que antes con el tema de la cuarta revolución también venían perdiendo el trabajo, entonces ahí hay una obligación de reinventarse. O ya finalmente el gusto, digamos que si uno está en un lugar cómodo, en una comfort zone, pero que no está ese feeling. Por ejemplo, la estadística dice que el 70% de las personas que hoy trabajan no están a gusto con su trabajo. Y hay más o Mm. menos entre el 10 y el 15% que odian el trabajo en el que están. ¿Sí me Odia, entendés? juepucha. Entonces imagínate vos levantarte todos los días aburrido, que no me, otra vez esto, volverme a conectar, ver la misma cara, la misma gente, ¿sí me entendés? Y por todas las necesidades, obligaciones, en el caso mío yo estoy casi casado, tengo una niña, ¿sí me entendés? Claro. Entonces hay un montón de necesidades y ya vida construida que te obligan a permanecer en eso. Entonces es donde ahí en esas tres instancias vos ya decidís por dónde ir, ¿sí me entendés? Pues esos son como los tres puntos para arrancar ese cambio de carrera, o más que cambio de carrera, es definir dónde de verdad quieres estar. Y ahí Claro. empieza todo un proceso de reflexión que me imagino que es por donde vos pasaste, pues, para llegar a donde estás. Sí, estaba pensando como en qué momento, pues en qué camino me vi yo y digamos el punto en que yo tomé la decisión pues de dejar a un lado, por así decir, el diseño industrial y dedicarme a la magia. Pues uno mira para atrás y lo ve como, pasó en este momento, pero eso fue un proceso bastante largo porque involucra yo digo que mucha frustración. Yo creo que la frustración es buena en ese sentido. Porque, a ver, yo trabajaba como diseñador industrial. Cuando me gradué de la universidad empecé a trabajar en diseño. Tuve la oportunidad, pues como a las 2 semanas de encontrar un trabajo porque un profesor le gustaba mucho lo que yo hacía y me recomendó una empresa. Empecé a trabajar allá y a mí me encantaba ese trabajo. O sea, yo no podía creer que tuviera ese trabajo, era porque yo llegaba y era una fábrica nueva de diseño, entonces tenían ruteadora, cortadora láser, no sé qué, y había poquitos clientes, entonces mi jefe me decía como, Juan, cuando no haya trabajo, haga lo que quiera en las máquinas, ahí hay material, hay de todo. Entonces al principio habían pocos clientes y yo me sentía como un niño jugando en esas máquinas. Yo, uy, vamos a ver qué podemos hacer con la láser y bajaba un software y tan. Ahora es muy común, pero en esa época, estoy hablando de 2012, 2013, eh, era, empecé a sacar imágenes en láser así grabadas, pues que eso ya es súper común, pues. Pero en ese Ah, momento tuve que bajarle una cosa al software del láser, la ruteadora ensayando los cabezales, en una ruteadora de 2,5 metros por 3,5. Era genial, pero lo que empezó a pasar después de unos meses que me acostumbré a eso, es que empecé a pensar en qué seguía. total. Y aunque me gustaba, yo era como, pero yo como que quería una vida diferente. Me empecé a hacer esas preguntas y, y me empecé a sentir frustrado porque yo decía, yo cuando estaba en la universidad hacía magia, a veces hacía unos shows para ciertas empresas y me acordaba que cuando era más pequeño yo me imaginaba haciendo shows, haciendo videos de magia y yo ya no tenía tiempo para hacer eso, a pesar de que esto otro me gustaba. Ujú. Y yo no sé, yo creo que lo mencioné la vez pasada, pero yo siento que uno tiene dos caminos. En cuanto a los tres escenarios que vos decís,
yo creo que el mío es más por la satisfacción personal. Yo empecé a sentir que o le hacía caso a eso que tenía en la cabeza o me iba a sentir muy mal porque iban a ser años y no se iba ese sentimiento de que quería hacer algo más. Hasta que llegó un punto en que yo dije, no, tengo que hacer algo y renuncié. Y fue más grande la sensación, digamos, de frustración de no hacer lo que estaba haciendo que el miedo a la incertidumbre, porque el miedo a la Claro. incertidumbre no deja de estar. La diferencia es que uno actúa a pesar de eso. Total, total. Es que uno puede decir que todo proceso tiene 4 puntos y es pues todo proceso de reconversión o de reinvención. Y es el primero es esa etapa primero de parar, no parar obvio lo que se está haciendo, pero de parar un momento el cerebro y de hacerse las preguntas como me veo en 20 años haciendo lo mismo. O sea, lo que estoy haciendo de verdad me gusta. ¿Qué de lo que estoy haciendo bien y qué no? ¿Qué me reconoce la gente? Es como ese primer momento de, de verdad esto es. Y eso no quiere decir que o me tenga que cambiar o simplemente lo que estoy haciendo me gusta, pero todavía tengo un vacío, ¿cierto? Ese es como el primer punto. Sí, Y después es pensar como, ya, entonces ahora sí empezar a evaluarse, a ser un poco más reflexivo. Y lo que digamos en el diseño se conoce como el design thinking, ujú, es como, bueno, cómo diseña uno esa posible carrera. Entonces el primer punto es reflexionar y diverger, como ampliar la mente en decir cuáles son mis talentos, qué es lo que me gusta, qué es lo que de verdad me hace vibrar y empezar como a evaluar diferentes posibles cambios y posibles cosas que uno, por ejemplo, no sé, en mi caso el fútbol, en mi caso, por ejemplo, no sé, la tierra, como por ejemplo el campo, etcétera, empezar a ver en qué de eso funciona y qué no. Y ya después empezar a identificar, que ya sería el segundo proceso, que es como converger en eso preciso, en lo que definitivamente es lo que me conecta. Entonces ya empezar a iterar y conocer más a fondo cuáles son esas posibles paths que de verdad me sirven. Y entonces ya ahí hacerse la pregunta que quizás te hiciste vos es, ¿tengo que renunciar? O simplemente puedo seguir siendo haciendo lo que hago y tener algo adicional en paralelo. Puede ujú. coexistir conmigo esa nueva pasión, Sí, lo total. que de verdad me hace sentir bien. O definitivamente para yo poder hacer eso, en donde me siento bien, tengo que hacer un giro de 180 y cambiar radicalmente, que también hay muchos casos en ese particular. Y ya cuando tengo esa precisión de listo, definitivamente en el caso tuyo quiero ser mago o quiero mejor eh, ya profesionalizarme como mago porque ya lo eras. Entonces, bueno, ¿qué necesito? Y ahí todavía no hay necesidad de renunciar. ¿Qué necesito? Entonces, ¿qué debo aprender? ¿Dónde me debo concentrar? ¿Cuánto me va a valer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Por dónde tengo que... ¿Quién hace lo mismo? Empezar a interactuar con otras personas que están en la misma situación. Que o bien trabajan en una cosa y hacen magia en otros momentos, o bien son magos 100%. Para Claro, poder entender eso y no... O sea, porque eso me ayuda a reducir esa incertidumbre que si total. me tiro al agua, pues lo puedo hacer y saltar y salir. Algún momento aprenderé a nadar o me ahogo, pero si lo hago juicioso, digamos, hago un diseño de carrera, llego Tengo a ese punto. como, al menos sí, un derrotero, un camino para recorrer que, Exacto, aprendo todo lo que pueda poder, o sea, como amplío otra vez la mente ya solamente en ese particular de esa nueva carrera y ya cuando digo, listo, ya tengo como todas las aristas identificadas, venga ahora vamos a hacer ya un proceso de selección, un proceso de selección, no, un proceso de especificación mucho más puntual, donde ya vuelvo otra vez a converger y ya digo, bueno, entonces tengo que invertir acá, cuál va a ser mi plan, cuáles son las metas alcanzables, que seguramente algo te pusiste, bueno, más o menos para en un año que empiece a ser mago, tengo que empezar a generar billetes porque tengo un montón de necesidades, seguramente usted tenía cositas, la ventaja es que estabas quizás solo en su momento y ahí empezaste a, venga, ahora sí, estas son mis metas, esto es lo que tengo que generar, y ya de aquí para allá, en tal punto renuncio y pum, ¿me entendés? Y ahí ya se sí, sale la nueva carrera. me parece muy bacano el proceso que estás haciendo porque es como ponerle método a todo, pues como una metodología a todo ese proceso, pero lo más curioso que me parece es que cuando lo ibas describiendo, describiste muchas cosas que yo hice, pero que no lo hice con ninguna metodología, porque en ese momento yo sabía que Total, quería otra cosa en la vida, sabía que quería algo que tenía que ver con magia, pero no sabía
ni específicamente qué, ni cómo, ni me senté a trazar un plan por completo. O sea, tenía una que otra meta y decía, quiero hacer algo así y algo por este lado, que probablemente por eso me tomó más tiempo, ¿no? En hacer Total. todas esas cosas, porque lo que fui haciendo es ensayando, buscando. Hay no sé dónde salió eso, pero hay una cosa que es que el método de Tarzán o algo así. No sé si has escuchado que es, Hasta que la liana se caiga, ok. no, que es como que uno, voy a dibujar como la gráfica acá en el aire, uno se la imagina, los que están escuchando se imaginan como ¿cómo se llaman esto? Como uno de estos vectores, X y Y, El plano el plano cartesiano. cartesiano. Entonces dicen como vos estás en un punto y crees que es por un lado, entonces avanzás hacia acá, pero se te va la mano, ¿no? Tú asumiste muchos riesgos, te equivocaste, no era por ahí, entonces cambias de plan y cambias de plan otra vez y haces eso un montón de veces, pero siguiendo esa intuición. O sea, esto es una cosa Ujú, que es total. cero, no hay un método tan claro, pero sí, seguir la intuición y te equivocas un montón, te vas equivocando y si te das cuenta, en medio de esos errores que subiste y bajaste, avanzaste en este eje. Total. Entonces te equivocaste un montón, pero avanzaste y de alguna manera eh, eh, fue así. O sea, yo cuando estaba trabajando y tomé la decisión, yo me acuerdo del momento en que tomé la decisión fue porque yo trabajaba en una empresa que quedaba ahí por Guayabal, era una bodega grandísima ahí cerca de la fábrica de licores y yo hablaba mucho con mis compañeros del trabajo, de las cosas que quería hacer, de las magias que hacía, de un montón de ideas que tenía. Y un día yo me iba en bus para el trabajo. Y un día mi papá me dijo, voy a ir por allá, te arrimo al trabajo. Y yo, bueno, entonces me fui con él. Y cuando íbamos hablando en el camino, pues le conté las mismas cosas. Yo decía, no, yo quiero hacer esto y esto otro y tal. Pero ya tenía un poco esa sensación de frustración. Y le conté a mi papá. Él me dio el siguiente consejo, que tiempo después él me dijo, yo me preocupé bastante en su época, pero me alegro que me hayas hecho caso, porque digamos, él ahora me dice que se siente muy contento pues de las decisiones que yo tomé en cuanto a mi carrera. Y él me decía, Juan, cuando lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace es lo mismo, es cuando es completamente libre. Bueno, Y él me dijo muy eso, a bien. mí me acuerdo el día, me acuerdo por donde estábamos pasando cuando él me lo dijo, porque estábamos pasando por Campos de Total. Paz, íbamos a coger ese puente, cuando él me dijo eso yo quedé así, y yo me quedé como, o sea, ya estábamos llegando y yo me quedé tan pensativo y me despedí de él y yo, es verdad, lo que tengo que hacer es hacerlo, ya lo he pensado demasiado, lo he dicho mucho, tengo que hacerlo, no hay otra. Y era una sensación entre miedo y emoción, porque veía al frente exactamente lo que tenía que hacer. O sea, es Entonces, metafórico y todo haber pasado por campos de paz en su momento. Échele tierrita a lo que ya es y tírese adelante. sí, Más o menos. sí, más o menos sí, 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 es verdad. Bacano, bacano. Eh, No, pero es eso. O sea, y esto pues no pretende ser un método específico, claro, digamos. no, pero Hay me que, parece muy pero completo. es una herramientica, algo que venimos construyendo un compañero y yo en este tema de cambio de carrera, sobre todo porque, y volviendo pues a lo que yo hago, que somos una compañía que absorbe mucho talento y que somos conscientes de que en este momento, primero porque hay una realidad de industria y es que hay mucha necesidad en temas de tecnología, entonces hay una necesidad que haya gente que busque, digamos, ese nuevo camino. Pero lo otro es que en esta situación particular hay mucha gente que necesita esa voz de aliento en venga, que es Sí, que el trabajo pudo haberse acabado, pero no es el único momento, hay una opción de reinventarse. Y por eso tanta gente habla de reinventarse, porque hay startups que se quebraron, un montón de cosas. Entonces, esto lo único que pretende es, venga, hay unas oportunidades, hay una forma de pensar distinto y métale diseño a su carrera, porque finalmente uno como persona termina siendo un mismo producto, ¿cierto? sí, Uno claro. es producto de sus acciones. Entonces, si uno digamos, se diseña en mejor medida, y vos que sos diseñador me entendés mejor, entonces es como llegar a ser mucho más eficiente en ese diseño de carrera. Que al final lo único que busca es, venga, busque su satisfacción.
o por lo menos dele otro sabor adicional a la vida. Si usted odia su trabajo, si todavía está trabajando, bueno, que lo hace feliz y por lo menos compense con otros si de verdad no puede soltar su trabajo, ¿cierto? Claro, Entonces, porque a veces las situaciones prácticas, pues, económicas, hacen como que, pues, sería irresponsable o estar asumiendo demasiados riesgos. Pero si uno da pasitos, como que libera esa presión, no sé, tener un trabajo y la normal, sí, fórmula de escape y demás. Por sí, ejemplo, tengo un casos particulares. De hecho, nos sirvió mucho para el trabajo de investigación que hicimos con esto. ujú, Entonces, tengo tres casos. Un financiero que se volvió chef completamente. O sea, hizo lo mismo que vos, pan, apagó máquina y se fue a cocinar. Otro que estudió, digamos, hizo el tema de culinaria, pues estudió su carrera y demás, sí, y él es desarrollador y él pretende, digamos, hacer todo el proceso juicioso de ir metiendo cada vez más el tema del conocimiento de chef para él en algún punto soltar tecnología. Entonces él ahora le va muy bien, tiene unos ingresos, tiene una forma de vida, entonces él les dice, listo, ya estoy pensando en cómo va a ser mi restaurante, estoy pensando cómo va a ser lo que estoy haciendo, estoy haciendo pasitos y estoy vendiendo ya algunos platos particulares, ¿sí me entiendes? Como haciéndose su nombre. Y el otro que es por hobby, que estudió también culinaria, pues todo el tema de su carrera en la Mariana Morena y no sé qué. Y él ajá, dice, esto es solamente porque a mí siempre me ha gustado hacer comida y me gustaba cocinar, hacer los platos y mezclar cosas, pero ahora le di método, le di forma. Y ya lo que hago es que cuando me siento con la familia o hacemos cosas, me encanta juntarlos a todos y que ser yo el que cocine, pues ya haga todo el experimento, pues. Entonces es su fórmula de escape y nunca va a dejar tecnología hasta lo que ha dicho, pues por allá de pronto lo termine haciendo, pero están esos tres casos que aumentan, digamos, de conocimiento lateral, algo nuevo y hacen de eso una pasión sin necesidad de renunciar, otros que ya saben hacia dónde van y se hacen su carrera, y el otro como vos que dijo, no, suerte, hasta aquí me voy derecho con esto, y así, eso es como todas las formas posibles de ver. y yo creo que en todo es, o sea, cualquiera de esos caminos es válido, porque hay personas, Total. uno ha pasado por eso, pero hay muchas personas con las que yo he conversado que dicen, no, pero es que también, y mis papás, y tal persona me dice tal cosa. Yo creo que es importante valorar la opinión de otras personas, pero hay que tener algo muy claro, es que es la experiencia de tu vida, vos sos el que tenés que mamarte el trabajo que no te gusta o disfrutar Exactamente. el que sí te gusta, o sea, es tu experiencia de vida y vos sos el que la vas a vivir, o sea, es tener en cuenta eso, pero yo creo que es súper importante como Es más, tener eso claro. de acuerdo, es más, ya que estábamos hablando de comentarios, no nos vamos muy lejos. Juanes dice, la vida es un ratico y pavila maluco. Pues me No, entendés, sí, no no vale tiene la sentido. pena, no vale la pena. Y yo creo que hay algo que también puede frenar eso, que lo decía yo al principio, y es que uno se puede enamorar de lo que uno le gusta mucho de su carrera, pues digamos en el caso en que no necesariamente lo económico es lo que está pesando ahí tanto, sino Exacto. también la idea, a mí me pasó la idea de, por ejemplo, a mí me encanta hacer modelos en 3D, renderizar, me encantan los materiales. Si vos le preguntas a Mafe, mi esposa, ella, yo a veces hago unos comentarios súper random de materiales y de cosas en estos días. No encontrábamos una refractaria estas de vidrio que íbamos a hacer un molde de estos mexicanos. Y yo decía, lo Ujú. podemos utilizar esta cosita de cerámica, que también es un cerámico, pues como el vidrio. Y me decía, ¿cómo así? Pues que el vidrio es vidrio, el cerámico es cerámico. Y yo, no, pero es que está en el grupo de los cerámicos porque tiene las propiedades como aislante térmico, no sé qué, eléctrico. Y empecé a hablar. Y yo, es que los Ah, datos bueno, más random. Pero a mí me encanta ese mundo, me encanta trabajar con las manos, yo fabrico todas las cosas que se pueden arreglar acá en la casa que yo puedo hacerlo. Me encanta eso, desarmar, armar. Y me di cuenta, pero solamente con el tiempo, que al dejar el diseño industrial yo no estaba perdiendo esa parte de mí. O sea, estoy dejando de trabajar total, como diseñador industrial, pero todo eso se queda en mí. Todo eso me sigue sumando en la vida. Y eso ahora lo voy a sumar yo en la magia. Y de eso es lo que acuerdo, crea total. una propuesta diferente. Muchos clientes me dicen que dicen, hay algo muy bacano en lo que vos haces, y no todos, digamos, lo verbalizan como que, es porque sos diseñador industrial, pero yo creo que eso es parte de la razón. O sea, muchos de los colegas míos que son magos son personas que de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar
formalmente, que hacen la magia es porque era una salida económica. Yo elegí la magia es porque era lo que más me apasionaba, no porque era una salida económica. Luego fue que lo De tuve que acuerdo. convertir en un negocio, pero siento yo que es una mezcla de que ahora es un diseñador industrial que yo empleo en la magia y me permite crear efectos diferentes, un montón de cosas y da mucha satisfacción. Es que nada, lo que uno estudie, o sea, en ningún momento la reinvención es renunciar a lo anterior, no. O sea, es adicionar y cambiar. Y todo ese conocimiento sirve. Y lo otro, que es lo más complejo todavía, y es que eso es otro chip que tenemos que meternos adentro, y es que ya no vamos a ser las mismas personas que éramos antes en el sentido de que estudiamos una carrera y se acabó, ¿no? Ya ahora el aprendizaje es continuo, no por nada estamos hablando de todo lo que viene de inteligencia artificial y todo esto, porque cada vez el reto es mucho más alto, entonces siempre vamos a tener que estar aprendiendo cosas. Entonces, no me extrañaría, parce, que usted termine haciendo magia con inteligencia artificial. O sea, que usted después tenga un robot, haga una Sería cosa genial. loca. O sea, nada raro que eso llegue a ocurrir, porque eso es parte del proceso en el que ya estamos inscritos. La velocidad con la que crece la tecnología y todo lo que viene y todos digamos, el aporte que hace en las diferentes áreas obliga a que uno siempre tenga que estar aprendiendo cosas nuevas y nuevas carreras van a salir y nuevos, o sea, no necesariamente tiene que ser que uno tenga que estudiar una carrera nueva, no, pero sí aprender conceptos de todo. Incluso Claro. hay otro tema que es muy, muy interesante y que también lo escuchaba en esta investigación, es que uno tiene que tener un conocimiento ecléctico, buscarte esa palabra, Ujú. ecléctico, El diseño se que si vos utiliza vas al, mucho. exacto, en la definición es como muchas partecitas de muchas cosas, y de eso se trata también, el conocimiento que uno debe tener, y ahora en el mundo en el que estamos, que todo se mezcla con todo gracias al habilitador de la tecnología, uno tiene que empezar a aprender de culinaria, tiene que aprender no sé, de administración, de financiera, de, no sé, gestión humana, pues de muchas cosas, de diseño. Por ejemplo, míreme a mí, Tony Ingeniero, hablando de design thinking, pues, ¿me entiendes? Mira, Pues, claro, son claro. muchas cosas que uno tiene que empezar. Entonces, tener un conocimiento ecléctico lo que hace es habilitar esa capacidad de aprender continuamente y aprender de todo. Y Claro, hacia allá tenemos que orientarnos. y se crea una propuesta ahí única. Yo he dicho desde hace tiempo, y ahora con lo que decís tiene sentido una frase que es medio eh, autóctona, no sé. Yo digo, es que nosotros somos un sancocho, cada persona es un sancocho, y usted es más Total, feliz cuando acepta esa idea. No se siente mal porque a usted le guste jugar Fortnite y ajedrez y leer y sea fitness. Pues, ¿sí me entendés? Son cosas que total. no tienen sentido en los estándares que tenemos. Pero es que vos sos raro, igual que todo el mundo es raro, pero cuando lo aceptas, De acuerdo. sos más libre. Es más, hay una cosa que uno tiene que renunciar de cierta forma, que es otra herencia que tenemos de las redes sociales y de nuestra generación, que nos ha llevado a eso, que también para que lo revises, se llama FOMO, es un concepto donde es un concepto social, el FOMO, FOMO, es una sigla en inglés. Lo que define el FOMO es esa necesidad que nosotros tenemos como generación y como humanos de pertenecer a algo, pero pertenecer hoy pues con toda la tecnología es al pertenecer como a lo que dictan las redes sociales, digamos. Entonces salen eventos en los que quizás no me gusta, por ejemplo, puedo decir, a mí no me gusta el vino, pero tengo que ir al maridaje, por ejemplo, Ujú. porque el resto de mi círculo social lo hace, entonces es esa obligación de De pertenecer. cajar Y ahí. es exacto, entonces ahí hay una renuncia a lo que uno es, que es lo que vos decís, al sancocho, porque donde yo muestre que soy este sancocho, por ahí nadie me lo compra, ¿cierto? Claro. Entonces es como, bueno, es el sancocho que es normal para todos, ¿cierto? Entonces es eso, es aprender Sí, a como aceptarse. el status quo Exacto. que está Ujú. ahí. Entonces romper ese FOMO, el de ir a la inercia de cómo va el mundo, simplemente venga, sí, puedo ser parte social, eso nunca va a cambiar porque somos seres humanos y como seres humanos somos sociales, Claro. pero no hay nada de malo en tener cosas distintas. Y no tiene, o sea, si fui financiero y tengo un cargo alto en una organización y soy pero no estoy a gusto, no tiene nada de malo
con volverme mago, o volverme, ¿sí me entendés? Hacer un break que para todo el mundo va a ser como, uy, te volviste. Está loco este man, sí, 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 pero no hay nada de malo. exactamente. No, qué bueno, hermano, qué buena conversación, hombre, Esteban. Qué bacano. De eso se trataba, el cafecito ya me empiezo me Sí, no, acabó, pues pero yo me lo de eso se acabé, trataba. pero decía, la conversación está tan buena que sigamos hablando, ¿no? Pero Sí, 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 muy bacano, hermano. Yo creo que tocamos temas interesantes, mira, hablamos de cambios de carrera, inteligencia artificial del futuro, genial, ingeniería, genial, de eso se magia. trataba. Sí, no, de verdad. Muchas gracias, hermano, por estar aquí, por compartir aquí conmigo, con nuestros espectadores. No, a Y vos, Juanse, por la invitación, siempre disponible para conversar y hacer magia. A mí vos sabes que me encanta lo sí, que haces. no, muchas gracias, hermano. Vení, te iba a preguntar si de pronto la gente quiere saber un poquito más, pues aparte de Globant, que yo creo que es muy fácil de encontrar, pero si quieren saber más de estas charlas o esto que estás haciendo con tu amigo, yo no sé si te puedan Sí, preguntar sí, cosas. no, en la red social en LinkedIn, pues más que es una red social, es una red laboral, salen las postulaciones, me pueden buscar como Esteban Molina Cárdenas, o buscan Globan Medellín y ahí aparezco, no es tan difícil aparecer. O siguen a Globan directamente y van a ver publicadas las charlas que vamos a estar haciendo de cambio de carrera. De hecho, es una serie, empieza con esta Ah, apertura y después vamos a entrar como en más detalle de qué opciones hay, tener invitados que han hecho cambios pues como en diferentes temas, como para ver los diferentes momentos, el que apenas está empezando, el que lo logró, y pues claro. hacer todo como una serie de temas interesantes. Eso pues lo estamos haciendo con la compañía. Sin embargo, pues es abierto a todo el mundo, pues, y Ah, más ahora pues buenísimo. que tenemos la necesidad de estar conectados, de aprender más cosas y sin salir de la casa. Qué bueno ese dato. Bueno, ahí está, muchachos, para que vean esa serie. Creo que es una oportunidad muy bacana. Sea que se van a cambiar de carrera, ya es la decisión tomada, o apenas está como ese bichito ahí en la cabeza. Todo Por lo menos eso que lo se hagan las alimenta. preguntas iniciales, como será que sí, será que no, me veo en lo mismo. Ahí está. Sí, 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 sí. Gracias, Juanse, también por la oportunidad de comentar. No, claro que sí, hermano. Gracias a vos por esa buena actitud, esa buena energía. Y a los que nos escuchan, un abrazo para todos bien grande y nos vemos en el próximo capítulo. Eso fue Tiempo de Magia. Chao. Chao. Oh